127 millones de estadounidenses están a punto de perderlo todo. No podrían perderlo, no quizás. Lo van a perder, y la mayoría no tiene la menor idea de que esto se les viene encima. En este mismo momento, mientras escuchas esto, el gobierno federal de Estados Unidos carga con 36,2 billones de dólares de deuda. Billones con B. Esa cifra acaba de cruzar un umbral que nunca en la historia humana se cruzó sin terminar en consecuencias catastróficas. Alcanzamos este número a comienzos de 2025 y la velocidad a la que sigue creciendo es mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Pero acá está lo que casi nadie te dice. Esto no es nuevo, no es algo sin precedentes, no es una crisis única y especial que apareció de la nada. Es un patrón que se ha repetido exactamente 27 veces a lo largo de más de 2000 años de historia económica registrada. Y en cada una de esas veces, sin excepción, el resultado fue el mismo: destrucción total de la riqueza para la mayoría, una transferencia masiva de riqueza hacia una minoría que entendió lo que estaba ocurriendo, y una reestructuración completa del orden económico. Hoy Estados Unidos se encuentra en la fase 3 de ese patrón. Solo queda una fase más, y lo que estás a punto de ver va a cambiar por completo la forma en la que entendés todo lo que está pasando en el país en este momento. La economía, tus ahorros, tu jubilación. Todo eso está a punto de ser cuestionado, porque la historia no se repite exactamente, pero rima de forma perfecta. Déjame mostrarte el mecanismo. Cada colapso económico importante en la historia sigue el mismo esquema de 4 etapas. No importa si hablamos de la Roma antigua, de la Alemania de Weimar o de Estados Unidos en 2025. El patrón es idéntico, cambian los actores, cambia la tecnología, cambia la propaganda, pero la realidad matemática que hay debajo siempre es la misma. La etapa 1 es la base. Una nación o un imperio establece un sistema monetario estable. La gente confía en él. El comercio florece, la riqueza se acumula, el intercambio se expande, todo parece sólido, permanente, inamovible. Esta etapa puede durar décadas, incluso siglos, y cuanto más dura, más invencible se siente, más gente olvida que puede terminar. La etapa 2 es la expansión y la degradación monetaria. El gobierno necesita más dinero. A veces es una guerra, a veces programas sociales masivos, a veces corrupción, mala gestión o ambas cosas. La razón cambia, pero el mecanismo siempre es el mismo. No pueden subir los impuestos lo suficiente porque la población se rebelaría. Entonces hacen otra cosa. Devalúan la moneda, imprimen más dinero, se endeudan contra generaciones futuras que todavía no pueden votar. Al principio nadie se da cuenta. De hecho, la economía parece prosperar. El crédito fluye por todos lados, los precios de los activos se disparan, las bolsas marcan máximos históricos, el mercado inmobiliario se vuelve parabólico, todos se sienten más ricos, en el papel. Pero es una ilusión. Todo es una ilusión construida sobre una expansión constante de la oferta monetaria. La etapa 3 es la pérdida de control. La deuda se vuelve matemáticamente impagable. No políticamente difícil, imposible. Los números ya no cierran. La inflación empieza a aparecer lentamente, luego avanza, después corre y finalmente se desboca. El gobierno imprime más dinero para pagar la deuda existente. Eso genera más inflación, que requiere más impresión. Se forma un bucle de retroalimentación que no puede detenerse solo con políticas. La confianza en la moneda comienza a quebrarse. El dinero inteligente, las personas con patrimonio real y comprensión profunda del sistema, empiezan a moverse hacia activos duros. Oro, plata, tierra, negocios productivos, cualquier cosa que no pueda imprimirse de la nada. El gobierno intenta desesperadamente mantener el control con controles de precios, controles de capital, campañas de propaganda, manipulación de estadísticas. Nunca funciona. No funcionó ni una sola vez en toda la historia. La etapa 4 es el desenlace inevitable. Colapso de la moneda, ya sea hiperinflación, donde el dinero se convierte en papel pintado, o una deflación brutal vía default, donde el sistema simplemente se congela y muere. Los ahorros desaparecen de la noche a la mañana, las pensiones se evaporan, la clase media, la columna vertebral productiva de la sociedad, queda completamente destruida. La riqueza se concentra de forma extrema en manos de unos pocos que se posicionaron correctamente antes del colapso. Luego surge un nuevo sistema desde las cenizas y el ciclo comienza otra vez. Este patrón no es una teoría, no es una predicción, no es algo que los economistas discutan. Es una ley histórica, tan confiable como la gravedad. Y ahora mismo te lo voy a demostrar con ejemplos concretos que abarcan 2000 años de historia. Año 64 después de Cristo. Roma es el imperio más poderoso del planeta. El denario, su moneda de plata, funciona como la moneda de reserva global del mundo antiguo. Contiene cerca de un 95% de plata pura.
Todo el mundo confía en él. Comerciantes en Britania, Egipto, Hispania y Mesopotamia lo aceptan sin dudar. El comercio entre continentes se sostiene sobre esa moneda. La base parece indestructible. Etapa 1. Fundamento sólido, marcado. Luego comienzan las guerras costosas. El emperador necesita dinero, mucho dinero. Palacios, ejércitos, espectáculos, subsidios para mantener tranquila a la población. No puede subir impuestos sin provocar rebeliones, así que hace algo inteligente. Reduce ligeramente el contenido de plata del denario, de 95% a 90%. Solo un pequeño recorte. Nadie lo nota. La moneda luce igual, pesa igual, tiene el mismo sello imperial. El sistema sigue funcionando. Y así continúa durante generaciones. Emperador tras emperador, guerra tras guerra, cada uno rebajando un poco más. Para el año 217, el denario ya contiene solo un 50% de plata, la mitad es metal base. Para el año 270, menos del 5%. Básicamente una moneda de bronce con un baño de plata que se borra con el uso. Etapa 2. Degradación monetaria. Confirmada. Ahora mira lo que pasó con los precios. En el año 1, una libra de oro compraba unas 40 libras de trigo. Una relación estable y lógica. Para el año 300, esa misma libra de oro compraba 120.000 libras de trigo. Lee ese número otra vez. 120.000. No es que el oro se volvió más valioso. El oro no cambia. Es que la moneda se volvió basura. La inflación se volvió exponencial. Los precios se duplicaban y luego se duplicaban otra vez y otra vez. El gobierno intentó controles de precios bajo el emperador Diocleciano en el año 301. El famoso edicto de precios máximos, castigos severos, incluso la pena de muerte, para comerciantes que cobraran por encima del precio oficial. ¿Funcionó? Por supuesto que no. Lo empeoró todo. Los bienes desaparecieron de los mercados. ¿Para qué llevar trigo a la ciudad si el precio fijado no cubría ni los costos? El mercado negro explotó. La economía formal colapsó. La gente dejó de producir. Las ciudades comenzaron a vaciarse mientras la población regresaba a la agricultura de subsistencia. Etapa 3. Pérdida de control. Marcada. Para el año 476, el Imperio Romano de Occidente colapsó por completo, no principalmente por invasiones bárbaras. Las invasiones ocurrieron porque el imperio ya estaba muerto económicamente. El sistema monetario se desintegró. Las economías locales volvieron al trueque, sin monedas, sin bancos, sin comercio complejo. Ciudades que habían albergado a 1.000.000 de personas se redujeron a unos pocos miles. Las rutas comerciales colapsaron. Los acueductos se abandonaron, los caminos se destruyeron. Europa tardó 1000 años en recuperar el nivel de sofisticación económica y calidad de vida que Roma había alcanzado. Etapa 4. Colapso total, verificado. Y acá está la parte que casi nunca se menciona. La clase media romana, comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, fue aniquilada. Sus ahorros en moneda degradada se volvieron inútiles. Las pensiones desaparecieron, la seguridad económica se evaporó. Pero no todos perdieron. Los que entendieron el patrón a tiempo movieron su riqueza fuera de la moneda. Compraron tierras, oro, activos productivos. Cuando todo terminó, ellos eran dueños de todo, la tierra, la infraestructura restante, el poder. ¿Te suena conocido? Avancemos rápido hasta 1914. Alemania, una de las naciones industriales más avanzadas del mundo. Sistema bancario sofisticado, industria fuerte. El marco alemán es estable, confiable, respaldado por oro. La gente ahorra, planifica el futuro, confía. Luego llega la Primera Guerra Mundial. La guerra cuesta cantidades inimaginables de dinero. Alemania no puede financiarla solo con impuestos, así que pide prestado, imprime dinero. Se dicen que es temporal, que después de ganar la guerra todo se arreglará. Etapa 1 termina en el momento en que la imprenta empieza a funcionar. La guerra termina en 1918. Alemania pierde. El Tratado de Versalles exige reparaciones imposibles, 132.000 millones de marcos oro. Más que todo, el Producto Interno del país. Alemania no tiene oro, así que paga con papel. Imprime marcos, billones, trillones, números que nunca antes habían existido. En 1918, 4,2 marcos compraban $1. En 1923, solo 5 años después, hacían falta 4,2 billones de marcos para comprar ese mismo dólar. Un pan que costaba 250 marcos a comienzos de 1923 costaba 200.000 millones al final del mismo año. La gente cobraba 2 veces al día. Corrían a gastar el salario del mediodía antes de que perdiera la mitad de su valor por la noche. Se necesitaban carretillas de billetes para comprar comida. Los niños usaban billetes como juguetes porque valían menos que el papel. Etapas 2 y 3 comprimidas en tiempo récord. El gobierno intentó todo. Controles, propaganda, culpar a especuladores extranjeros. Nada funcionó. La clase media fue destruida por completo.
Pero otra vez, algunos se hicieron inmensamente ricos. Los que entendieron el patrón compraron bienes reales antes del colapso. Cuando nació la nueva moneda, ellos eran los dueños de Alemania. La estructura se repite, siempre. Ahora llevemos este patrón al presente, a nuestro tiempo, a Estados Unidos, año 2025. Etapa 1. Fundamento. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense se convierte en la moneda de reserva global. El sistema de Bretton Woods, creado en 1944, lo ancla al oro a $35 por onza. Estable, confiable, respaldado por algo real. Durante décadas, el dólar es la base del comercio mundial, confianza absoluta. Pero en 1971 todo cambia. El presidente Nixon cierra la ventana del oro. El dólar deja de ser convertible. Desde ese momento se transforma en una moneda puramente fiduciaria, respaldada solo por decretos y confianza global. Sin oro, sin plata, sin ancla real. Ese es el inicio oficial de la etapa 2. En 1971, la deuda federal de Estados Unidos era de $398,000 millones. Hoy, en 2025, supera los 36,2 billones. Un aumento de casi 9,000%. La oferta monetaria explotó. El M2 pasó de unos 600,000 millones a más de 21 billones. ¿Por qué esto no destruyó el sistema antes? Porque Estados Unidos exportó su inflación al resto del mundo. Todos necesitaban dólares para comprar petróleo, para comerciar, para mantener reservas. El mundo absorbía el exceso de dólares. Ese fue el privilegio exorbitante de la moneda de reserva. Pero ese privilegio se está terminando. Ahora entramos en la etapa 3. La deuda ya no es difícil de pagar. Es matemáticamente imposible. Solo en 2024, el gobierno estadounidense pagó más de 1,1 billones de dólares en intereses, más que el presupuesto de defensa, más que educación, infraestructura y ciencia combinadas. Las opciones son 3. Subir impuestos masivamente. Imposible políticamente. Recortar gastos drásticamente. También imposible. Imprimir dinero. La única opción que siempre eligen. La inflación real ya está acá. Vivienda arriba más de 40%, alimentos más de 30%, seguros, salud, energía, todo más caro. Y la respuesta del gobierno es más gasto, más deuda, más impresión. La Reserva Federal intentó subir tasas. El sistema bancario empezó a romperse. Bancos colapsaron. El gobierno tuvo que rescatar. Las tasas no pueden subir sin destruir el sistema. Tampoco pueden bajar sin acelerar la inflación. Exactamente la misma trampa que en Roma, que en Alemania, que en Venezuela. Y ahora viene la señal más peligrosa de todas, la desdolarización. China y Rusia comercian sin dólares. Arabia Saudita acepta yuanes por petróleo. Los BRICS crean sistemas alternativos. Los bancos centrales compran oro a niveles récord. Cuando el mundo deja de absorber dólares, esos dólares vuelven a casa. Ahí es cuando la etapa 3 se acelera hacia la etapa 4. Y ahora entendé esto con claridad. Esos 127 millones de estadounidenses no son una exageración. Son los hogares cuya riqueza está atrapada en activos denominados en dólares que pueden ser licuados. Cuentas de ahorro, bonos, pensiones fijas, fondos del mercado monetario, promesas futuras pagadas en dólares devaluados. Cuando llegue la etapa 4, hay 2 caminos posibles. Hiperinflación, el número en tu cuenta sigue ahí, pero no compra nada. O colapso deflacionario, defaults, quiebras, fondos que desaparecen. En ambos casos, la clase media es destruida. Esto ya pasó, siempre pasa, y ahora los mitos. Esta vez es diferente. No lo es, nunca lo fue. El dólar es la moneda de reserva. Todas las monedas de reserva colapsaron. La tecnología nos va a salvar. Alemania tenía tecnología, no la salvó. Esto no es ideología, es matemática. El patrón está completo. Etapa 1, terminada. Etapa 2, terminada. Etapa 3, en curso. Etapa 4, inevitable. La única incógnita es el momento. Entonces, ¿qué haces? Entendés que el efectivo no es seguridad, es lo que se destruye. Movés riqueza a activos reales. Oro, plata, activos productivos, tierra, negocios reales. Reducís exposición a promesas a largo plazo pagadas en dólares futuros. Invertís en tu capacidad de producir valor real. Esto no es asesoramiento financiero, es lectura histórica. La riqueza no desaparece, se transfiere. De los que ignoran el patrón a los que lo entienden. La pregunta es simple. ¿En qué lado de esa transferencia vas a estar? Porque la historia no negocia, la matemática no perdona, y el reloj ya está corriendo. Etapa 3 ya empezó, etapa 4 viene en camino. La única variable que queda, sos vos. 127 millones de estadounidenses están a punto de perderlo todo. No podrían perderlo, no quizás,
lo van a perder, y la mayoría no tiene la menor idea de que esto se les viene encima. En este mismo momento, mientras escuchas esto, el gobierno federal de Estados Unidos carga con 36,2 billones de dólares de deuda. Billones con B. Esa cifra acaba de cruzar un umbral que nunca en la historia humana se cruzó sin terminar en consecuencias catastróficas. Alcanzamos este número a comienzos de 2025 y la velocidad a la que sigue creciendo es mayor que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Pero acá está lo que casi nadie te dice. Esto no es nuevo, no es algo sin precedentes, no es una crisis única y especial que apareció de la nada. Es un patrón que se ha repetido exactamente 27 veces a lo largo de más de 2000 años de historia económica registrada. Y en cada una de esas veces, sin excepción, el resultado fue el mismo: destrucción total de la riqueza para la mayoría, una transferencia masiva de riqueza hacia una minoría que entendió lo que estaba ocurriendo, y una reestructuración completa del orden económico. Hoy Estados Unidos se encuentra en la fase 3 de ese patrón. Solo queda una fase más, y lo que estás a punto de ver va a cambiar por completo la forma en la que entendés todo lo que está pasando en el país en este momento. La economía, tus ahorros, tu jubilación. Todo eso está a punto de ser cuestionado, porque la historia no se repite exactamente, pero rima de forma perfecta. Déjame mostrarte el mecanismo. Cada colapso económico importante en la historia sigue el mismo esquema de 4 etapas. No importa si hablamos de la Roma antigua, de la Alemania de Weimar o de Estados Unidos en 2025. El patrón es idéntico, cambian los actores, cambia la tecnología, cambia la propaganda, pero la realidad matemática que hay debajo siempre es la misma. La etapa 1 es la base. Una nación o un imperio establece un sistema monetario estable. La gente confía en él. El comercio florece, la riqueza se acumula, el intercambio se expande, todo parece sólido, permanente, inamovible. Esta etapa puede durar décadas, incluso siglos, y cuanto más dura, más invencible se siente, más gente olvida que puede terminar. La etapa 2 es la expansión y la degradación monetaria. El gobierno necesita más dinero. A veces es una guerra, a veces programas sociales masivos, a veces corrupción, mala gestión o ambas cosas. La razón cambia, pero el mecanismo siempre es el mismo. No pueden subir los impuestos lo suficiente porque la población se rebelaría. Entonces hacen otra cosa. Devalúan la moneda, imprimen más dinero, se endeudan contra generaciones futuras que todavía no pueden votar. Al principio nadie se da cuenta. De hecho, la economía parece prosperar. El crédito fluye por todos lados, los precios de los activos se disparan, las bolsas marcan máximos históricos, el mercado inmobiliario se vuelve parabólico, todos se sienten más ricos, en el papel. Pero es una ilusión. Todo es una ilusión construida sobre una expansión constante de la oferta monetaria. La etapa 3 es la pérdida de control. La deuda se vuelve matemáticamente impagable. No políticamente difícil, imposible. Los números ya no cierran. La inflación empieza a aparecer lentamente, luego avanza, después corre y finalmente se desboca. El gobierno imprime más dinero para pagar la deuda existente. Eso genera más inflación, que requiere más impresión. Se forma un bucle de retroalimentación que no puede detenerse solo con políticas. La confianza en la moneda comienza a quebrarse. El dinero inteligente, las personas con patrimonio real y comprensión profunda del sistema, empiezan a moverse hacia activos duros. Oro, plata, tierra, negocios productivos, cualquier cosa que no pueda imprimirse de la nada. El gobierno intenta desesperadamente mantener el control con controles de precios, controles de capital, campañas de propaganda, manipulación de estadísticas. Nunca funciona. No funcionó ni una sola vez en toda la historia. La etapa 4 es el desenlace inevitable. Colapso de la moneda, ya sea hiperinflación, donde el dinero se convierte en papel pintado, o una deflación brutal vía default, donde el sistema simplemente se congela y muere. Los ahorros desaparecen de la noche a la mañana, las pensiones se evaporan, la clase media, la columna vertebral productiva de la sociedad, queda completamente destruida. La riqueza se concentra de forma extrema en manos de unos pocos que se posicionaron correctamente antes del colapso. Luego surge un nuevo sistema desde las cenizas y el ciclo comienza otra vez. Este patrón no es una teoría, no es una predicción, no es algo que los economistas discutan. Es una ley histórica, tan confiable como la gravedad. Y ahora mismo te lo voy a demostrar con ejemplos concretos que abarcan 2000 años de historia. Año 64 después de Cristo. Roma es el imperio más poderoso del planeta. El denario, su moneda de plata, funciona como la moneda de reserva global del mundo antiguo. Contiene cerca de un 95% de plata pura. Todo el mundo confía en él. Comerciantes en Britania, Egipto, Hispania y Mesopotamia lo aceptan sin dudar. El comercio entre continentes se sostiene sobre esa moneda.
La base parece indestructible. Etapa 1. Fundamento sólido, marcado. Luego comienzan las guerras costosas. El emperador necesita dinero, mucho dinero. Palacios, ejércitos, espectáculos, subsidios para mantener tranquila a la población. No puede subir impuestos sin provocar rebeliones, así que hace algo inteligente. Reduce ligeramente el contenido de plata del denario, de 95% a 90%. Solo un pequeño recorte. Nadie lo nota. La moneda luce igual, pesa igual, tiene el mismo sello imperial. El sistema sigue funcionando. Y así continúa durante generaciones. Emperador tras emperador, guerra tras guerra, cada uno rebajando un poco más. Para el año 217, el denario ya contiene solo un 50% de plata, la mitad es metal base. Para el año 270, menos del 5%. Básicamente una moneda de bronce con un baño de plata que se borra con el uso. Etapa 2. Degradación monetaria. Confirmada. Ahora mira lo que pasó con los precios. En el año 1, una libra de oro compraba unas 40 libras de trigo. Una relación estable y lógica. Para el año 300, esa misma libra de oro compraba 120.000 libras de trigo. Lee ese número otra vez. 120.000. No es que el oro se volvió más valioso. El oro no cambia. Es que la moneda se volvió basura. La inflación se volvió exponencial. Los precios se duplicaban y luego se duplicaban otra vez y otra vez. El gobierno intentó controles de precios bajo el emperador Diocleciano en el año 301. El famoso edicto de precios máximos, castigos severos, incluso la pena de muerte, para comerciantes que cobraran por encima del precio oficial. ¿Funcionó? Por supuesto que no. Lo empeoró todo. Los bienes desaparecieron de los mercados. ¿Para qué llevar trigo a la ciudad si el precio fijado no cubría ni los costos? El mercado negro explotó. La economía formal colapsó. La gente dejó de producir. Las ciudades comenzaron a vaciarse mientras la población regresaba a la agricultura de subsistencia. Etapa 3. Pérdida de control. Marcada. Para el año 476, el Imperio Romano de Occidente colapsó por completo, no principalmente por invasiones bárbaras. Las invasiones ocurrieron porque el imperio ya estaba muerto económicamente. El sistema monetario se desintegró. Las economías locales volvieron al trueque, sin monedas, sin bancos, sin comercio complejo. Ciudades que habían albergado a 1.000.000 de personas se redujeron a unos pocos miles. Las rutas comerciales colapsaron. Los acueductos se abandonaron, los caminos se destruyeron. Europa tardó 1000 años en recuperar el nivel de sofisticación económica y calidad de vida que Roma había alcanzado. Etapa 4. Colapso total, verificado. Y acá está la parte que casi nunca se menciona. La clase media romana, comerciantes, artesanos, pequeños propietarios, fue aniquilada. Sus ahorros en moneda degradada se volvieron inútiles. Las pensiones desaparecieron, la seguridad económica se evaporó. Pero no todos perdieron. Los que entendieron el patrón a tiempo movieron su riqueza fuera de la moneda. Compraron tierras, oro, activos productivos. Cuando todo terminó, ellos eran dueños de todo, la tierra, la infraestructura restante, el poder. ¿Te suena conocido? Avancemos rápido hasta 1914. Alemania, una de las naciones industriales más avanzadas del mundo. Sistema bancario sofisticado, industria fuerte. El marco alemán es estable, confiable, respaldado por oro. La gente ahorra, planifica el futuro, confía. Luego llega la Primera Guerra Mundial. La guerra cuesta cantidades inimaginables de dinero. Alemania no puede financiarla solo con impuestos, así que pide prestado, imprime dinero. Se dicen que es temporal, que después de ganar la guerra todo se arreglará. Etapa 1 termina en el momento en que la imprenta empieza a funcionar. La guerra termina en 1918. Alemania pierde. El Tratado de Versalles exige reparaciones imposibles, 132.000 millones de marcos oro. Más que todo, el Producto Interno del país. Alemania no tiene oro, así que paga con papel. Imprime marcos, billones, trillones, números que nunca antes habían existido. En 1918, 4,2 marcos compraban $1. En 1923, solo 5 años después, hacían falta 4,2 billones de marcos para comprar ese mismo dólar. Un pan que costaba 250 marcos a comienzos de 1923 costaba 200.000 millones al final del mismo año. La gente cobraba 2 veces al día. Corrían a gastar el salario del mediodía antes de que perdiera la mitad de su valor por la noche. Se necesitaban carretillas de billetes para comprar comida. Los niños usaban billetes como juguetes porque valían menos que el papel. Etapas 2 y 3 comprimidas en tiempo récord. El gobierno intentó todo. Controles, propaganda, culpar a especuladores extranjeros. Nada funcionó. La clase media fue destruida por completo. Pero otra vez, algunos se hicieron inmensamente ricos. Los que entendieron el patrón compraron bienes reales antes del colapso. Cuando nació la nueva moneda, ellos eran los dueños de Alemania.
La estructura se repite, siempre. Ahora llevemos este patrón al presente, a nuestro tiempo, a Estados Unidos, año 2025. Etapa 1. Fundamento. Después de la Segunda Guerra Mundial, el dólar estadounidense se convierte en la moneda de reserva global. El sistema de Bretton Woods, creado en 1944, lo ancla al oro a $35 por onza. Estable, confiable, respaldado por algo real. Durante décadas, el dólar es la base del comercio mundial, confianza absoluta. Pero en 1971 todo cambia. El presidente Nixon cierra la ventana del oro. El dólar deja de ser convertible. Desde ese momento se transforma en una moneda puramente fiduciaria, respaldada solo por decretos y confianza global. Sin oro, sin plata, sin ancla real. Ese es el inicio oficial de la etapa 2. En 1971, la deuda federal de Estados Unidos era de $398,000 millones. Hoy, en 2025, supera los 36,2 billones. Un aumento de casi 9,000%. La oferta monetaria explotó. El M2 pasó de unos 600,000 millones a más de 21 billones. ¿Por qué esto no destruyó el sistema antes? Porque Estados Unidos exportó su inflación al resto del mundo. Todos necesitaban dólares para comprar petróleo, para comerciar, para mantener reservas. El mundo absorbía el exceso de dólares. Ese fue el privilegio exorbitante de la moneda de reserva. Pero ese privilegio se está terminando. Ahora entramos en la etapa 3. La deuda ya no es difícil de pagar. Es matemáticamente imposible. Solo en 2024, el gobierno estadounidense pagó más de 1,1 billones de dólares en intereses, más que el presupuesto de defensa, más que educación, infraestructura y ciencia combinadas. Las opciones son 3. Subir impuestos masivamente. Imposible políticamente. Recortar gastos drásticamente. También imposible. Imprimir dinero. La única opción que siempre eligen. La inflación real ya está acá. Vivienda arriba más de 40%, alimentos más de 30%, seguros, salud, energía, todo más caro. Y la respuesta del gobierno es más gasto, más deuda, más impresión. La Reserva Federal intentó subir tasas. El sistema bancario empezó a romperse. Bancos colapsaron. El gobierno tuvo que rescatar. Las tasas no pueden subir sin destruir el sistema. Tampoco pueden bajar sin acelerar la inflación. Exactamente la misma trampa que en Roma, que en Alemania, que en Venezuela. Y ahora viene la señal más peligrosa de todas, la desdolarización. China y Rusia comercian sin dólares. Arabia Saudita acepta yuanes por petróleo. Los BRICS crean sistemas alternativos. Los bancos centrales compran oro a niveles récord. Cuando el mundo deja de absorber dólares, esos dólares vuelven a casa. Ahí es cuando la etapa 3 se acelera hacia la etapa 4. Y ahora entendé esto con claridad. Esos 127 millones de estadounidenses no son una exageración. Son los hogares cuya riqueza está atrapada en activos denominados en dólares que pueden ser licuados. Cuentas de ahorro, bonos, pensiones fijas, fondos del mercado monetario, promesas futuras pagadas en dólares devaluados. Cuando llegue la etapa 4, hay 2 caminos posibles. Hiperinflación, el número en tu cuenta sigue ahí, pero no compra nada. O colapso deflacionario, defaults, quiebras, fondos que desaparecen. En ambos casos, la clase media es destruida. Esto ya pasó, siempre pasa, y ahora los mitos. Esta vez es diferente. No lo es, nunca lo fue. El dólar es la moneda de reserva. Todas las monedas de reserva colapsaron. La tecnología nos va a salvar. Alemania tenía tecnología, no la salvó. Esto no es ideología, es matemática. El patrón está completo. Etapa 1, terminada. Etapa 2, terminada. Etapa 3, en curso. Etapa 4, inevitable. La única incógnita es el momento. Entonces, ¿qué haces? Entendés que el efectivo no es seguridad, es lo que se destruye. Movés riqueza a activos reales. Oro, plata, activos productivos, tierra, negocios reales. Reducís exposición a promesas a largo plazo pagadas en dólares futuros. Invertís en tu capacidad de producir valor real. Esto no es asesoramiento financiero, es lectura histórica. La riqueza no desaparece, se transfiere. De los que ignoran el patrón a los que lo entienden. La pregunta es simple. ¿En qué lado de esa transferencia vas a estar? Porque la historia no negocia, la matemática no perdona, y el reloj ya está corriendo. Etapa 3 ya empezó, etapa 4 viene en camino. La única variable que queda sos vos.